Jorge Bergoglio, que se ha convertido en el Papa Francisco del Vaticano en el año 2013, en la actualidad se ha convertido en una figura política moral con un liderazgo de alcance mundial. Hace unos cuantos días atrás, el Papa ha pedido que se perdone la deuda a los países que están siendo afectados por el coronavirus y también ha propuesto un salario universal para las personas pobres del planeta. Estas propuestas del Papa Francisco generan en nosotros muchas intrigas y hace que nos preguntemos, ¿será posible que exista un salario universal para las personas en el futuro? ¿Será posible que se perdone la deuda externa de los países que están siendo afectados por el coronavirus? Luego del video que les voy a dejar, vamos a analizar estas preguntas, estas propuestas y vamos a relacionarlo con las profecías de la palabra del Señor, porque ellas nos anuncian que el papado será el que tendrá el control total del planeta Tierra. Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche. Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios e instrumentos necesarios para permitir que todos puedan tener una vida digna y favorecer, cuando las circunstancias lo permitan, la reanudación de las habituales actividades cotidianas. Non è questo il tempo dell'indifferenza. Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unida para afrontar la pandemia. Gesù risorto doni speranza a tutti i poveri. Que Jesús resucitado concede esperanza a todos los pobres, a quienes viven en las periferias, a los prófugos y a los que no tienen un hogar. Que estos hermanos y hermanas más débiles no sean dejados solos, que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo. Non facciamo loro mancare i beni di prima necessità. Procuremos que no les falten los bienes de primera necesidad, más difíciles de conseguir ahora cuando muchos negocios están cerrados, cuando tampoco los medicamentos y sobre todo la posibilidad de una adecuada asistencia sanitaria. Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones internacionales de los países afectados que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada. Y se afronten por parte de todos los países las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. Non è questo il tempo degli egoismi. Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que estamos enfrentando nos une a todos y no hace acepción de personas. Así es entonces como acabamos de ver en este video. El Papa Francisco pidiendo que se condone la deuda de los países que han sido afectados por este problema del coronavirus. Y si esta alternativa del Papa llegaría a ser una realidad, caería como un anillo al dedo a todos los países, porque hay más de 150 países que han sido afectados por este problema del coronavirus. Y es más, para los países en vías de desarrollo, les ayudaría muchísimo. Y Estados Unidos no estaría lejos de recibir este apoyo también, porque deben más de 24 billones, deben más del 100% de su PIB, es decir, de su Producto Bruto Interno. Ahora, la otra noticia que yo quería mostrarles, como les dije al inicio de este video, es justamente lo que tenemos aquí en pantalla. Ahí está. El Papa pide un salario universal para los trabajadores que no tienen uno estable para resistir. Así es como el Papa ha pedido que se dé un salario estable, un salario fijo mensual para las masas populares que no son receptoras de un salario, que son las más vulnerables cuando existen estas pandemias a nivel universal. Acá tenemos esta línea donde dice, tal vez sea tiempo para pensar en un salario universal. Y más abajo encontramos donde el Papa se dirige a las masas populares diciéndoles, ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular,
no tienen un salario estable para resistir este momento. Entonces aquí nosotros podemos ver que el Papa Francisco se está dirigiendo a aquellas personas y les dice: ustedes no pueden soportar estas crisis que se nos han venido. Recordemos que el problema del coronavirus desató una crisis en varios ámbitos donde nosotros desenvolvemos o desarrollamos nuestra vida, en la economía, en la salud, en la sociabilización y en todos los ámbitos. Entonces él dice: tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal. Y más acá abajo también hay unas líneas que tienen mucho significado. Él dice, por ejemplo, que los paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, sean mecanocéntricos, no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Acá podemos desenmascarar la realidad detrás de estas propuestas que tiene Francisco. Mírenlo bien o leámoslo bien. Él está diciendo que los problemas que vienen a la humanidad, ya sean por enfermedad, por economía o de diferente naturaleza, no son solucionados con los paradigmas tecnocráticos. Y cuando Francisco está hablando de estos paradigmas tecnocráticos, se está refiriendo justamente a los avances de la ciencia, la tecnología y la medicina. En una carta que los obispos de Roma escribieron, esa carta titula Pandemia y Fraternidad Universal, que recién también salió hace semanas atrás. Ellos dicen lo que está diciendo Francisco en estas líneas, que la ciencia, la tecnología y la medicina no son suficientes como para poder mitigar estas enfermedades, como para poder abordar estos problemas de gran envergadura de alcance mundial. Lo que está queriendo decir el Papa Francisco, óiganlo bien, lo que está queriendo decir el Papa Francisco es que hay otra forma de cómo solucionarlo. Y la pregunta es, ¿quién creen, según él, que podría solucionar estos problemas? Pues obviamente, él es el que se ha elevado a una figura política, moral, de un alcance mundial, como dije al inicio. Y pues de manera inconsciente, él está proponiéndose para poder solucionar estos problemas. O sea, si ni la ciencia, ni la tecnología, ni la medicina pueden solucionar estos problemas, lo que él está queriendo decir, yo sí lo puedo solucionar con la fraternidad, con trabajando para el bien común, con el techo propio, con el trabajo, y eso es lo que está proponiendo bastante el papado. Ahora vamos esto a comparar con la palabra del Señor. ¿Cuál es la verdadera intención del Papa Francisco al proponer estas alternativas de solución para los problemas de la humanidad? Y nos vamos a dar cuenta clarito de las verdaderas intenciones del Papa Francisco. Conflicto de los siglos, página 622. La Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo. Lo que quiere el papado, lo que quiere el Vaticano, no es dar la solución a los problemas, sino a través de estas alternativas, él quiere extender su influencia, hacerse ver como una persona pacífica, solucionadora de problemas, pero lo que realmente él tiene debajo de su manga escondido es recuperar el poder para poder gobernar en el mundo. Esa es la verdadera intención del papado. Y luego de gobernar el mundo, él quiere restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. El papado no es un sistema dormido, no es un sistema que nosotros podremos considerar tan religioso como lo vemos por fuera. El papado es muy astuto. Otro párrafo dice así en el Conflicto de los Siglos 628. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable de camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Allí está clarito
que el papado solamente se disfraza y forma parte de sus estrategias adaptarse a cualquier circunstancia, a cualquier ideología, con el fin de ganar influencia y recuperar el poder, porque detrás de todo esto, él no tiene nada de santidad. Y la profecía también predice la restauración del poder del papado. En Apocalipsis 13 nosotros encontramos: y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse yendo en pos de la bestia. Entonces acá el apóstol Juan, a través del Apocalipsis, expresa claramente que la herida que el papado sufrió en el año de 1798 lo volverá a recuperar, es decir, el poder del gobierno que lo tuvo en la Edad Media se le va a devolver, lo va a recuperar. ¿Y cuándo lo va a recuperar? Justamente cuando se le permita dictar la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, queridos hermanos y queridos amigos, el papado está camuflado, está ocultando el verdadero propósito de estas alternativas pacíficas y solucionadoras de los problemas del mundo. Él quiere recuperar el poder. Así que Dios nos libre de ser engañados de esta tiranía que se nos avecina. Ya está a las puertas la restauración del poder del papado y empezará la persecución para el pueblo del Señor que guarda los mandamientos de Dios. Así que es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de estudiar la palabra del Señor para que no nos dejemos vencer por las artimañas de Satanás, por las artimañas del enemigo. Dios nos bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.